Esta es una historia de algo que mi padre presenció cuando era niño en el norte de Texas. Nació y creció en la granja de su familia hasta que fue reclutado para luchar en Vietnam. En esa parte del país, la mayoría de las granjas de tus vecinos pueden estar a más de 8 kilómetros de distancia, pero el espíritu de vecindad significaba que todo lo que tenías que hacer era pedir ayuda, y te la darían sin pensarlo dos veces. Sin embargo, había una excepción a esa regla. Los dos propietarios de tierras al norte de la finca de su familia habían estado en guerra desde, según decían algunos, la guerra civil. Un granjero había sido un leal demócrata y dueño de esclavos, mientras que el otro era supuestamente el jefe de una familia yanqui, recién llegada que apoyaba a Abraham Lincoln y al recién formado Partido Republicano. Los yanquis también eran ricos y habían comprado un gran terreno que el otro granjero había codiciado durante algún tiempo. Como tantas otras familias en ese momento y en esa parte de Texas, lo que comenzó como un desacuerdo sobre política se empeoró con la llegada de la guerra. Al terminar ese sangriento conflicto, y con el regreso de ambos hombres de la lucha, los vecinos esperaban que las diferencias entre ellos se solucionaran, pero esto no iba a ser. El resentimiento que siempre había estado presente, hirviendo justo debajo de la superficie, estalló de nuevo después de que surgiera una disputa sobre la línea de propiedad. Josiah Campbell, el patriarca de la familia Campbell pro-unionista, había comprado una parcela de 200 hectáreas justo antes de que estallara la guerra. Este gran terreno colindaba con la propiedad de su vecino al este, Samuel Johnson, pero no fue hasta 1883, cuando Campbell comenzó a instalar cercas para evitar que el ganado de su vecino invadiera su terreno, que la ya hostil relación entre los dos propietarios alcanzó un punto de ebullición peligroso. Varias confrontaciones cara a cara finalmente llevaron a una batalla legal en la que Campbell resultó victorioso. Si Campbell creía que el fallo judicial pondría fin a la disputa entre las dos familias, estaría terriblemente equivocado. Surgieron muchos más desacuerdos, algunos sobre cosas insignificantes, en las generaciones siguientes. Uno de los incidentes más notables involucró a Josiah, ahora un abuelo octogenario, en el que una bala perdida casi lo alcanzó. Aunque la mayoría en la zona asumió que Samuel o uno de sus hijos había disparado la bala, nunca se pudo probar. Incidentes similares solo sirvieron para mantener la mala sangre entre las familias lo suficientemente caliente. La participación de mi familia en este drama es pequeña. Económicamente y políticamente, nuestra situación era similar a la de los Johnson. Una familia sureña nativa que llegó a Texas durante el periodo republicano desde Tennessee. Sin embargo, ahí terminaban las similitudes. Según lo que se ha transmitido a lo largo de las generaciones, Samuel Johnson y la mayoría de sus descendientes eran ignorantes y siempre estaban buscando pelea. Una historia en particular dice que mi tatarabuelo incluso dejó de asistir a la iglesia por culpa de ellos. Sus intentos de evitar involucrarse en todo este lío fueron bien pensados. Al menos hasta una tranquila mañana de 1962, cuando se vieron arrastrados a él, les gustara o no. Era una cálida mañana de junio. Mi papá y su familia fueron a la iglesia como de costumbre. Todo era normal ese día, excepto por la conspicua ausencia de la familia Campbell. La sección donde habían estado sentándose desde que se construyó la iglesia estaba llamativamente vacía. Debido a esto, los murmullos comenzaron a extenderse rápidamente entre la congregación. Los Johnson estaban sentados tranquilamente en su propia sección, haciendo lo posible por ignorar los comentarios a su alrededor. El reverendo esperó, pero eventualmente se vio obligado a continuar con el servicio. En el camino de regreso a casa, la familia pasó por la finca de los Campbell, esperando ver la actividad habitual del trabajo diario y a las personas involucradas en él. Sin embargo, no se veía a nadie y la casa estaba quieta, sin señales de vida en su interior. Mi abuelo dejó a las mujeres en la casa, y él y mi papá volvieron a la finca de los Campbell para echar un vistazo más de cerca. Al acercarse a la casa, el incómodo silencio se rompió con el golpe de la puerta mosquitera. Había quedado abierta y libre para moverse con el viento. El ruido atrajo a los animales y sus incesantes mugidos mostraban que aún no habían sido alimentados ni ordeñados. Si esto era cierto, algo debía estar muy mal. Mi papá corrió al granero, alimentó a los animales rápidamente y volvió a unirse a su padre en la puerta. Pudieron entrar sin problemas.
Dejar las puertas sin llave seguía siendo una práctica común en esa zona, pero eso cambiaría pronto. No había señales de vida en la parte trasera de la casa. Mi abuelo llamó, pero no obtuvo respuesta. Si alguien seguía vivo adentro, el crujido de las escaleras mientras subían ciertamente los habría hecho moverse, pero nadie apareció. Los dos hombres se separaron al llegar al rellano, cada uno dirigiéndose a diferentes puertas cerradas. Por casualidad, mi padre fue el primero en descubrir el destino de la familia Campbell. Dos pequeños cuerpos yacían inmóviles en sus pequeñas camas empapadas de sangre. John Jr. y William habían sido disparados repetidamente mientras dormían. Al ver esto, mi padre salió corriendo de la habitación, luchando contra las ganas de vomitar. Aún era apenas un niño, y no había presenciado algo tan horrible. Su padre estaba a punto de entrar en el dormitorio de los padres Campbell, cuando su hijo salió corriendo de la habitación. Aunque no se intercambiaron palabras entre ellos, mi abuelo sabía qué horrores probablemente aguardaban en la habitación detrás de él. La escena en la habitación de los padres era muy similar a la de los niños. Ambos ancianos Campbell yacían inmóviles y ensangrentados en su gran cama victoriana. Ambos habían sido disparados con una escopeta en la cabeza, pero a John Campbell, el patriarca, le habían disparado varias veces más, tanto que era imposible identificarlo con certeza. A pesar de esto, no cabía duda de que el hombre atrozmente asesinado era John Campbell, y el hombre detrás de la escopeta era su adversario de toda la vida, Matthew Johnson. La ausencia de Matthew esa mañana en el servicio era casi tan notable como la de los Campbell. La búsqueda del hombre no duró mucho. El cuerpo de Matthew fue encontrado colgando en el desván del granero, y estaba claro que se había quitado la vida. El motivo detrás de tan terrible acto, más que probablemente, era el último de una larga serie de batallas legales. Esta vez, los Campbell encontraron necesario llevar a Matthew a otro caso largo y complicado sobre los derechos de agua a lo largo de la largamente disputada línea de propiedad que compartían. Después de más de 3 años de pelea, los Johnson finalmente perdieron. Lo que habría sido solo otro eslabón en la cadena que había conectado a las dos dinastías agrícolas durante más de 100 años, resultó ser el fin del dominio de la familia Johnson sobre su tierra. Más tarde se descubrió que apenas habían logrado mantenerse a flote de cosecha en cosecha, y la demanda de John Campbell, junto con su eventual pérdida, fue el golpe final. Una vez que Matthew ya no tenía nada que perder, la amargura centenaria entre las familias vecinas se desbordó, y le dio la justificación que muchos de sus predecesores no tuvieron. Su familia le dijo al sheriff que Tasha, la esposa de Matthew, afirmó que su esposo había salido justo después del atardecer y regresó 2 horas más tarde con una cantidad considerable de sangre en la camisa. Ella observó desde la ventana de su dormitorio mientras él quemaba esa misma ropa. Después de terminar, se fue a la cama y durmió como si nada. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando despertó, Matthew ya no estaba en la cama a su lado. Buscó por la granja, pero no lo encontró. La familia fue a la iglesia como de costumbre, porque temía que su ausencia causara comentarios. Ella juró no tener idea de lo que su esposo planeaba hacer cuando salió esa noche o lo que había hecho cuando volvió. Estaba claro que había hecho algo oscuro, pero su objetivo no se conocía. Los miembros restantes de la familia Johnson organizaron una subasta de sus pocas pertenencias valiosas y abandonaron la propiedad poco después. Mi papá dijo que se rumoraba que vivían en Wichita Falls y que Tasha, la esposa de Matthew, se había vuelto a casar, pero cuando él fue a la guerra nunca volvió a escuchar nada sobre ellos. La propiedad de su antigua finca y las tierras adyacentes fueron compradas por una gran compañía de Fort Worth, que dividió la tierra en parcelas más pequeñas y las vendió a nuevos compradores. En cuanto a la tierra de los Campbell, la finca quedó vacía durante muchos años. La matanza que tuvo lugar en su interior contaminó el valor de una casa que de otro modo habría sido hermosa. Esa tierra también se dividiría inevitablemente, y se convertiría en una enorme subdivisión de viviendas en la zona, y todas las granjas familiares restantes fueron absorbidas por la ciudad cercana. Todo el triste desastre comenzó en mayo de 2011. Había estado viviendo en una casa de 2 habitaciones junto al campus durante 2 años, sin novia de la que hablar y terriblemente solo. Así que, cuando Rachel se mudó a la casa de al lado,
Estaba rezando por una oportunidad. Estaba tan solo que su hijo de 10 años no me asustó. Siendo alta, pelirroja y voluptuosa, se convirtió en mi chica soñada. Digo chica, pero tenía 30 años, una mujer casi 8 años mayor que yo. Cada mañana compartíamos saludos y ¿cómo estás? Y yo hacía todo lo posible para evitar que notara lo raro y torpe que realmente era. La forma en que tartamudeaba con las palabras, tan vergonzosa como era, no la alejaba. A medida que pasaban los meses, nuestras conversaciones se volvieron más personales y yo estaba menos nervioso. Antes de darme cuenta, ella me había pedido que la invitara a salir, y acepté. Todavía era un estudiante pobre, pero incluso con eso, nuestra cena fue bien y nos acercamos más y más. Su hijo resultó ser un buen chico, y él y yo solíamos jugar videojuegos juntos. Hacía mi mejor esfuerzo para no parecer que estaba tratando de ser un padre para él, más bien un amigo. La situación me hizo preguntarme por qué su padre no estaba en su vida. La posibilidad de que estuviera muerto se me cruzó por la mente, y pensé que si preguntaba podría despertar asuntos no resueltos. La verdad resultaría ser mucho peor. Las cosas realmente se salieron de control cuando su exmarido apareció sin previo aviso en su casa. Yo no estaba allí cuando llegó, pero la pelea entre los dos me dio una pista. En ese momento yo recién me estaba despertando y escuché gritos desde la casa de enfrente. Miré por las persianas a tiempo para verlo golpeándola en la cabeza y el cuerpo. Este incidente sería el primero de muchos, y fue el momento en que supe que lo nuestro había terminado hacía mucho. Hace tiempo aprendí, de la peor manera, a no involucrarme en una discusión entre parejas. Si tienes suerte, sales ileso, pero si intentas ser el héroe, rara vez el esfuerzo es recompensado. Incluso si ella hubiera pedido ayuda, probablemente no lo habría hecho, pero nunca lo hizo. De hecho, durante el tiempo restante que ella y su hijo vivieron allí, no cruzamos palabra, y el ex no tardó en mudarse con ellos hasta que se fueron. Algunas veces, ella y yo intercambiábamos una mirada al pasar, sus ojos proyectando un aire de arrepentimiento y disculpa, pero nada salió de eso. Tomé la decisión de mudarme al igual que ella. Muchas veces más fui testigo del abuso, y al menos una vez ella sabía que yo lo había visto. Nadie iba a salvarla, solo ella misma. Tuve una última breve conversación con su hijo. Me contó que su padre había regresado a casa desde la cárcel, y que toda la familia estaba a punto de mudarse a un parque de casas rodantes, al otro lado de la ciudad. Esta charla probablemente fue más una forma de hacerme saber lo que había pasado que una despedida amistosa. Le di las gracias y me despedí. Se mudaron la semana siguiente, y esa fue la última vez que los vi a ambos. A pesar de la abrumadora sensación de pérdida que llevo conmigo, la verdad es que ella siempre fue demasiado para mí. Un chico inseguro y tímido nunca fue un buen partido para una mujer hermosa y joven, al menos eso me digo a mí mismo. No importa lo breve que haya sido nuestro tiempo juntos, fue el mejor de mi vida. Y rezo cada noche para volver a sentir esa alegría algún día. Vivía en una gran ciudad con mi esposa y mi hijo, y trabajaba en un trabajo corporativo en un banco. Desde que nació mi hijo, quería mudarme a un lugar más tranquilo, pero era muy difícil dejar mi trabajo. Había solicitado una transferencia cada año durante mucho tiempo, pero nada se concretaba hasta que mi hijo tenía 11 años. Lo aterrador fue que, cuando ocurrió, sucedió muy rápido. Desde el momento en que recibimos la noticia, solo tuvimos 2 meses para mudarnos. Al principio mi hijo Miguel estaba enojado, como lo estaría la mayoría de los niños, pero luego se le pasó. La transferencia vino con una promoción y un buen aumento de sueldo, por lo que el dinero no fue un problema para la mudanza. Antes vivíamos en un apartamento, pero nos mudamos a una casa bonita en los suburbios. El lugar era perfecto para nuestra familia y el vecindario parecía bastante bueno. Era una casa de una sola planta de estilo ranchero, con un garaje para 2 autos y 3 habitaciones. La casa también tenía un gran sótano que íbamos a dejar que Miguel usara como sala de juegos. La mudanza se realizó durante las vacaciones de verano de Miguel, lo cual fue conveniente, porque no tendría que faltar a la escuela. También tendría tiempo para instalarse antes de comenzar. El vecindario era muy tranquilo y parecía que la mayoría de la gente allí era mayor y estaba jubilada,
Pero había una familia en nuestra cuadra con un niño de la edad de mi hijo. Lo vimos jugando al baloncesto solo un día, y Miguel estaba conmigo en el auto, y vi que él también lo notó. El chico parecía solitario jugando solo, así que parecía obvio que él y Miguel debían ser amigos. Más tarde esa semana, me presenté a las personas que vivían en esa casa. Fueron muy amables y me invitaron a pasar a hablar. Entré y le envié un mensaje de texto a mi esposa para que viniera. Me ofrecieron una bebida y hablamos en la sala de estar. Cuando mencioné que nuestros hijos deberían ser amigos, parecieron muy emocionados. Estoy seguro de que esperaban que otro niño se mudara al vecindario. Mi esposa no pudo venir, pero pude conocer al niño. Su nombre era Tadeo y al principio parecía tímido. Eso no es raro en un niño que conoce a un adulto, así que no me pareció mal. Organizamos un encuentro entre ellos y, al principio, todo iba bastante bien. Miguel es bastante extrovertido, muy diferente a Tadeo, pero aún no había hecho muchos amigos. Comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, sobre todo jugando Nintendo en nuestro sótano o andando en bicicleta por el vecindario. Era bueno ver que Miguel hacía un nuevo amigo tan rápido después de la mudanza, y esperaba que eso ayudara a Tadeo a salir de su caparazón. Todo parecía ir bien, y sentí que nos estábamos instalando en el nuevo lugar sin problemas. Después de unas semanas, Miguel parecía menos entusiasmado con la idea de pasar tiempo con Tadeo. No dijo mucho al respecto, solo que ya no quería jugar con él. Le pregunté si había pasado algo, pero Miguel no quiso dar más detalles. Respeté su decisión y no lo presioné para que me contara más. A veces, los niños simplemente se distancian o encuentran otros intereses. Supuse que si hubiera algún problema real, Miguel me lo haría saber. Mientras tanto, Tadeo seguía viniendo de vez en cuando, pero Miguel solía inventar alguna excusa para hacer otra cosa. Parecía una fase típica por la que pasan los niños, y no le di mucha importancia. La vida continuó como de costumbre, y me iba bien en mi nuevo trabajo, y hasta donde yo sabía, todo estaba bien. Una tarde llegué a casa del trabajo y encontré unos grafitis en un lado de nuestra casa. No era nada grave, solo unos garabatos, pero era feo. Nuestro vecindario no era el tipo de lugar donde había algún tipo de crimen. No había habido ni un solo caso de robo o algo así desde que vivíamos allí, y ya habíamos estado allí casi 5 meses en ese momento. Sospechaba que podría haber sido Tadeo, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Al día siguiente decidí limpiarlo y dejarlo pasar. Sin embargo, unos días después noté algunos arañazos cerca de la cerradura de la puerta trasera. Parecía que alguien había intentado entrar. Le pregunté a Miguel si había visto algo inusual, pero no había notado nada. Fue entonces cuando comencé a preocuparme. Instalé una cámara de seguridad como precaución, esperando que disuadiera más incidentes. Unas noches después, revisé la transmisión de la cámara en mi teléfono y vi a alguien merodeando por nuestro patio. Era difícil de ver porque no se acercaba mucho a la casa. Parecía un chico joven, más o menos de la edad de Tadeo y Miguel. Vi las imágenes detenidamente y después de eso, realmente pensé que era Tadeo. Se lo mostré a sus padres, pero cuando lo vieron estaban seguros de que no era él. En cierto modo no los culpo por defender a su hijo. Sin mucho más en lo que basarme, dejé pasar el asunto. Lo único que podría haber hecho era llamar a la policía, pero sin pruebas definitivas, no creí que tuviera mucho sentido. Sin embargo, esa noche estaba en la sala de estar hablando con mi esposa sobre la situación cuando de repente Miguel entró a la habitación, luciendo nervioso. Se sentó en el sofá junto a mí y dijo que quería decir por qué había dejado de ser amigo de Tadeo. Miguel nos contó una serie de cosas perturbadoras que Tadeo había hecho mientras eran amigos. Dijo que un día, cuando estaban jugando en el bosque, Tadeo lo llevó a un lugar donde había un mapache muerto. Tadeo empezó a jugar con el cadáver con las manos desnudas y lo usaba como si fuera una marioneta. Miguel se asustó y salió corriendo. También nos contó que, en otra ocasión, cuando estaban pasando el rato, Tadeo sacó un cuchillo. Era un cuchillo de cocina que Miguel no reconoció, pero Tadeo lo tenía escondido cuando vino a nuestra casa. Tadeo lo sostuvo en el cuello de Miguel y dijo que quería saber qué se sentía. Ese fue el incidente que realmente puso fin a su amistad. Cuando Miguel terminó su amistad con él, Tadeo le dijo que lo mataría si se lo contaba a alguien. Por eso no había dicho nada antes. Las cosas eran mucho peores de lo que pensaba. Empezaba a parecer que Tadeo era un completo psicópata.
Unos días después de haberlo captado en nuestra cámara de seguridad, llegué a casa y encontré la puerta trasera entreabierta. Mi corazón se hundió mientras corría hacia adentro. En la sala de estar, encontré a Tadeo sosteniendo uno de los cuchillos pequeños de nuestra cocina. Estaba parado a unos metros de Miguel. Miguel se veía asustado, pero no estaba herido. Me moví rápidamente y le dije a Tadeo que soltara el cuchillo. Tan pronto como me vio, pude notar que Tadeo estaba asustado. Dejó el cuchillo y comenzó a reírse. Era una risa muy maniática, pero creo que realmente intentaba fingir que todo era una broma. Tal vez pensaba que, si creíamos que todo era una gran broma, podría evitar las consecuencias. Llamé a la policía y a sus padres mientras los dos chicos permanecían en nuestra cocina. Aunque estaba al teléfono, nunca aparté los ojos de Tadeo. Después de eso, sus padres se tomaron el asunto más en serio. No puedo creer que no supieran que algo estaba pasando con él. Así que probablemente lo estaban ignorando. Nos quedamos en ese vecindario solo otros 6 meses porque Miguel nos suplicó que nos mudáramos. Honestamente, no necesitaba mucha persuasión, y probablemente lo habría hecho de todos modos. Era demasiado aterrador tener a ese niño cerca todo el tiempo. Quería hacerle daño a nuestro hijo, y nunca me lo perdonaría si algo hubiera pasado. Mi vecina de al lado era lo mejor que se podía soñar. Ella trabajaba de noche y cuando tenía tiempo libre rara vez hacía ruido. Su pequeño perro me preocupó al principio, pero pronto descubriría que era tan silencioso como su dueña. Llevaba 1 año en el complejo cuando me contó que había encontrado un novio y que las cosas iban bien. Después de eso la vi aún menos que antes, y estaba más que feliz de firmar otro contrato de 12 meses. Sin embargo, las cosas resultaron ser demasiado buenas para ser verdad. Apenas 1 mes en mi segundo año, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Las discusiones fuertes se escuchaban a menudo a través de las paredes, y el perro reaccionaba a ellas tan mal como yo. El pobre perrito ladraba sin parar mientras ella y el nuevo amor de su vida se gritaban el uno al otro repetidamente. Intenté ignorar el ruido durante un par de semanas, pero finalmente perdí la cabeza y comencé a golpear la pared. Me sorprendió que funcionara, pero solo la primera vez. Todas las demás después fueron ignoradas. Este desastre continuó durante más de 3 meses, y después de varias visitas de la policía, ella se presentó en mi puerta para disculparse. Afirmó que las cosas estaban yendo bien, tal como me había dicho antes, pero después de que él se mudara, su comportamiento cambió. Después de eso parecía que todo lo que hacían era pelear. Durante una discusión él la golpeó, y ella tontamente lo perdonó. Él juró que nunca volvería a suceder, pero lo hizo, y ella lo echó. Su esperanza era que él siguiera adelante con alguien más. Sin embargo, pronto apareció en su puerta de la nada, rogándole que lo aceptara de nuevo y llamaron a la policía. Ella consiguió una orden de restricción. Esto fue casi hace 1 mes y esperaba que él se hubiera ido para siempre. Por lo que pude ver y oír, las cosas habían vuelto a ser como eran originalmente. Volví a vivir una vida tranquila y supuse que ella también. Dado que teníamos horarios opuestos, no era extraño que pasáramos semanas sin vernos ni escucharnos, y yo estaba feliz de que siguiera siendo así. Entonces algo aterrador sucedió. Un día, cuando regresaba del trabajo, me detuve en el complejo y giré para entrar a mi sección del estacionamiento, pero varios coches de policía y ambulancias bloqueaban el camino. Fue sorprendente verlo, pero supuse que no era de mi incumbencia. Encontré otro lugar donde aparcar y me dirigí a mi apartamento. Al acercarme a mi lugar, noté que la puerta de mi vecina estaba completamente abierta y los policías entraban y salían. Después de lo que me había contado, supuse que su ex se había presentado sin invitación. Al acercarme a nuestro edificio, otro oficial me detuvo y me informó que la zona estaba cerrada. Le dije que vivía en el edificio y le pregunté qué había sucedido. No podían decirme, pero si esperaba a que saliera un detective, probablemente él tendría algunas preguntas para mí. El policía dijo algo por su radio, y 1 minuto después un tipo con traje salió del apartamento y me llevó a un lado. Solo tenía unas pocas preguntas. Si había visto algo, cosas por el estilo. A medida que pasaban los segundos me puse cada vez más nervioso y le rogué que me dijera lo que estaba sucediendo. Hizo una pausa y me dijo con una voz muy seria que mi vecina había sido encontrada muerta en su apartamento ese mismo día.
Mis ojos debieron parecerle enormes. Estaba completamente en shock y me preguntaba cómo no había notado algo tan importante. Antes de que pudiera hacerme la pregunta, solté el nombre de su ex. Estaban familiarizados con él y pude notar por su semblante que era su principal sospechoso. Me dio su tarjeta y me dejó ir. Me giré para irme, pero me detuve unos pasos más adelante. ¿Qué va a pasar con su perro? El detective dudó y una expresión triste apareció en su rostro. Parece que el agresor también lo mató. Lo siento. No estoy seguro de por qué esto me enfureció tanto. Me pareció innecesario, supongo. Los policías probablemente pensaron que estaba loco, murmurando maldiciones en voz baja mientras me alejaba. A la mañana siguiente, estaba navegando por el periódico local en línea y me encontré con una historia sobre el asesinato. Explicaba que mi vecina llevaba una semana de retraso con el alquiler y había recibido un aviso. Cuando no respondió después de 2 días, el administrador visitó el apartamento personalmente. No hubo respuesta, incluso después de llamar a la puerta. Así que se dejó entrar y encontró el cuerpo. El detective fue citado diciendo que aún no habían encontrado a su ex y creían que había huido a su hogar original en el Líbano. No ha salido mucha información desde entonces. El exnovio sigue sin ser localizado y no existen otros sospechosos en este momento. Ahora me he mudado a un complejo de apartamentos diferente, pero por el resto de mi tiempo en ese lugar, todo volvió a la normalidad. 2 meses antes de que se terminara mi contrato, se mudaron nuevos inquilinos. Era una pareja joven con un niño de 5 años. El ruido que venía de ellos era interminable, y me alegré mucho cuando llegó el momento de mudarme. El lugar en el que estoy ahora está habitado en su mayoría por parejas mayores, y el nivel de ruido es casi inexistente. Por muy bien que estén las cosas en el presente, no creo que alguna vez vuelva a tener una vecina tan buena como ella. Cada vez que escucho un golpe en mi techo o conversaciones fuertes a través de las paredes, pienso en ella y en lo maravillosa que era como persona y vecina. No estoy seguro de qué tan común era en tu zona, pero la mayoría de las personas con las que he hablado sobre el tema tenían al menos un niño cuyo papá golpeaba a su mamá en su vecindario. Mi amigo Sam era ese niño donde crecí. Puedo contar al menos una docena de veces que vi a su mamá con un ojo morado o un labio partido, a veces ambos. Rara vez Samuel o su hermano recibían golpes, pero si sucedía, el abuso era más en forma de nalgadas fuertes o azotes con una vara. Crecí en una zona rural del sur en los años 80. Algunas personas apenas empezaban a tomar el abuso en serio, pero ya fuera golpeando a tu hijo o a tu esposa, la mayoría no quería involucrarse. Tienes que entender que muchos de los ancianos de la iglesia vivían bajo el lema, la letra con sangre entra. Y muchos de ellos, entre otros en la comunidad, todavía creían que una mujer no recibía golpes a menos que dijera algo que no debía. Fue una época bastante extraña en efecto, pero muchos otros en mi comunidad despreciaban cualquier forma de abuso y lo decían tan a menudo como podían. Mis padres eran de esos, pero aún así me dejaban jugar en la casa de Sam. Veía a su papá de vez en cuando y parecía agradable. Era callado y no se intercambiaban muchas palabras entre nosotros, pero nunca vi ninguna razón para tenerle miedo, sin importar lo que los adultos a mi alrededor me dijeran. Sin embargo, solía estar allí más tarde en el día, después de que hubiera bebido unas cuantas cervezas. Desafortunadamente, un día me quedé demasiado tiempo y vi al hombre por quien realmente era. Ese día, Sam y yo estábamos jugando un juego en su Nintendo. No recuerdo cuál, pero me distraje y no me di cuenta de que el sol estaba poniéndose. En ese entonces, podía ir a cualquier parte del vecindario siempre y cuando estuviera de regreso antes de que oscureciera. Perdí la noción de lo que estaba haciendo y de repente me di cuenta de que estaba llegando tarde. Los teléfonos celulares no eran algo común en esos días, así que mi mamá no podía simplemente levantar uno y decirme que regresara a casa. Empecé a entrar en pánico porque sabía que me metería en problemas. Tiré el control y le dije adiós a Sam. Cuando me levanté para abrir la puerta, el papá de Sam la abrió de golpe y me preguntó a dónde creía que iba. Le dije que estaba tarde y que necesitaba llegar a casa. Todo el tiempo fui respetuoso e incluso lo llamé señor Hughes, como mis padres me habían enseñado a hacer cuando hablaba con adultos. Él respondió diciendo que yo era solo una pequeña rata estúpida, porque ya estaba allí. Las palabras estaban arrastradas mientras las decía, y me confundieron.
Miré a Sam desconcertado, y su expresión mostraba un miedo absoluto. No estaba seguro de qué decir, así que no dije nada. Miré de nuevo al señor Hughes esperando que solo estuviera bromeando conmigo. Sus siguientes palabras fueron: ¿Qué te pasa? ¿El gato te comió la lengua? Estas también estaban arrastradas y se balanceaba mientras las decía. Fue entonces cuando vi la cerveza en su mano y me asusté mucho. Si hubiera podido encogerme de tamaño y rodar lejos, lo habría hecho. Con el conocimiento que tenía sobre cómo actuaba cuando estaba borracho, estaba seguro de que iba a golpearme sin motivo. Sus ojos estaban muy vidriosos, y miraba a su alrededor esperando que alguien hablara, pero estábamos demasiado asustados. Bueno, si no vas a hablar con el viejo, sal y ayuda a tu hermano a recoger las cosas del patio. En lugar de mirar a Sam cuando dijo esto, se dirigió hacia mí. Solo podía suponer que me había confundido con Sam. El verdadero Sam estaba sentado justo detrás de mí en el suelo, cerca, pero supongo que estaba tan borracho que Sam era invisible, o tal vez estaba tan acostumbrado a ver doble que pensaba que eso era lo que sucedía en ese momento. Estaba a punto de corregirlo antes de darme cuenta de que esa era mi salida. Hice lo que dijo, pero en lugar de detenerme para ayudar al hermanito de Sam, salí corriendo 3 casas más abajo hacia la mía y me escondí en mi cuarto. Esa noche tuve suerte. Ninguno de mis padres escuchó cuando entré sigilosamente, y cuando vinieron a verme, asumieron que había estado en mi habitación todo el tiempo. Después de sopesar los pros y los contras de contarles lo que acababa de suceder, decidí no hacerlo. No habría logrado nada más que poner más estrés innecesario sobre Sam y su familia, así que lo dejé pasar. Me consideré afortunado. No estoy seguro de qué pasó cuando me fui. Sam nunca lo mencionó. Sin embargo, la situación me enseñó una lección. Me mantuve alejado de su casa, al menos hasta que sus padres se divorciaron y su papá se mudó. La vida de la familia mejoró mucho después de eso, y Sam se graduó como el mejor de su clase. El hombre que se casaría con su mamá más tarde era el opuesto exacto de su padre y se convirtió en el papá con el que siempre había soñado. En los años desde mi infancia, la actitud hacia la violencia doméstica ha mejorado mucho. Puedo decir con seguridad que me complace mucho ver eso. Los niños que viven con miedo nunca pueden tener una buena vida ni una vida que agrade a Dios, y por eso sé que puedo estar mucho más seguro de que mi hijo y su grupo de amigos tendrán menos probabilidades de encontrarse en la misma situación que yo viví. Recientemente tuve que mudarme a un nuevo apartamento debido a un incidente aterrador que tuve con otro residente en mi antiguo hogar. Se había obsesionado conmigo hasta el punto de que intentó secuestrarme a punta de cuchillo y acabar con mi vida. Actualmente está en prisión preventiva y lo estará durante al menos los próximos años. Sin embargo, su familia sigue viviendo en el mismo apartamento y me ha amenazado a mí y a mi familia en más de una ocasión. Mi mamá decidió que estaríamos más seguras si nos íbamos de ese complejo, y la semana pasada, en medio de la noche, empacamos todo lo que pudimos meter en nuestro coche y nos fuimos en silencio. Supongo que no sería justo terminar la historia ahí, así que incluiré todo lo que puedo recordar que llevó al ataque. Mi mamá y mi hermana menor habían vivido en ese apartamento en particular durante alrededor de 7 años antes de que me mudara. Yo había estado viviendo con mi papá en California desde el divorcio de mis padres. Me gustaba vivir allí y no quería dejar a mis amigos. Lo único realmente negativo era que casi nunca veía a mi hermana. Ambas nos extrañábamos mucho, así que decidí mudarme a Arizona con ella y mi mamá. El día que llegué noté a un grupo de chicos mayores, de unos 18 o 19 años, que estaban afuera de su apartamento. Uno de ellos estaba sentado bajo un árbol mirándome. Había algo en la forma en que me observaba que me hizo sentir muy incómoda. Ese era Brett, y sería el chico que casi me quitó la vida. Las primeras veces que nos vimos, él mantuvo su distancia. Le tomaría alrededor de un mes presentarse, y fueron las circunstancias las que lo obligaron a hacerlo. Nos encontramos en los buzones de correo. El entorno nos empujó a estar muy cerca el uno del otro, y nuestras miradas se cruzaron. Todavía recuerdo el sentimiento de indecisión que tuve al mirarlo a los ojos. Por un lado era un chico muy guapo, pero esa sensación profunda de desconfianza seguía ahí.
Nos miramos durante un largo momento antes de que finalmente se presentara, y yo hice lo mismo. Me ofreció su mano y tuvimos un apretón de manos muy incómodo. Ese fue el comienzo de una amistad corta pero que eventualmente se tornaría aterradora. Nuestro primer día saliendo juntos fue divertido, y no hubo ninguna indicación de cómo terminarían las cosas. Brett permaneció tímido durante un rato, y ese día no dijo mucho. Me encontré a mí misma haciendo pequeñas conversaciones para evitar los silencios. Me había hablado de una zona boscosa cerca donde los otros chicos mayores solían pasar el rato, así que le pedí que me la mostrara. Cuando llegamos ya había 3 chicos, un chico y 2 chicas, fumando. Brett y yo nos quedamos un rato y fumamos con el grupo. Al final de ese día todo salió bien y había hecho 3 nuevos amigos. Brett y yo seguimos saliendo en el Clubhouse, como se llamaba al área boscosa, y nos estábamos llevando bien hasta el día en que me pidió que fuera su novia. La pregunta me tomó por sorpresa. Honestamente, aunque lo encontraba guapo, no me sentía atraída por él. Nos habíamos vuelto buenos amigos y así quería que las cosas se quedaran. No quería herir sus sentimientos, así que intenté rechazarlo lo más suavemente posible. Tomó el no mucho mejor de lo que esperaba y cambió de tema rápidamente, pero lo hizo de la manera más horrible posible. Había visto a un gato atigrado caminando a unos 9 metros de distancia y recogió un puñado de piedras. Comenzó a lanzarle piedras al pobre animal. Afortunadamente falló cada vez. Naturalmente me sentí horrorizada por esto y le grité. Simplemente me ignoró y se fue. Como no tenía a nadie más con quien pasar el rato, me dirigí a casa, insegura sobre nuestra amistad en el futuro. Nos encontramos más tarde en la semana y tratamos de dejar atrás lo que había pasado. El hermano de Brett y algunos otros estaban nadando en la piscina y nos invitaron a unirnos a ellos, así que lo hicimos. Corrí a casa para ponerme mi traje de baño favorito. Me reuní con ellos y me lancé a la piscina. Estaba pasando un buen rato chapoteando con los demás. Ese día hacía más de 100 grados y el agua se sentía genial. Me detuve a beber un poco de agua y estaba hablando con uno de los chicos que acababa de conocer. De la nada, Brett corrió hacia el chico y lo empujó a la piscina. Todos, incluido el chico, comenzaron a gritarle, pero en lugar de disculparse, se alejó tal como lo había hecho en el bosque. Cuando hablé con él más tarde, le pregunté por qué lo había hecho, y dijo que se había sentido abrumado por los celos. Había visto que estábamos hablando y parecía que yo quería que él fuera mi novio. Un escalofrío de horror recorrió mi cuerpo al escuchar esto. Si hubiera sido inteligente, habría corrido en ese momento, pero por alguna razón sentí lástima por él y le aseguré que no tenía intención de hacer eso. La sonrisa y la mirada de puro alivio en su rostro deberían haber sido otra señal de advertencia, pero ya hemos establecido que no soy muy inteligente. El resto del día transcurrió bien y no pasó nada extraño durante otra semana. Estábamos jugando Fortnite y fumando en el apartamento de un amigo esa tarde, cuando Brett intentó robarme un beso. Esto me enfureció y comencé a gritarle. Puso cara de tristeza para que me sintiera mal por él. Si hubiera sido la primera vez que lo intentaba, tal vez lo habría dejado pasar, pero lo había intentado el día anterior en el bosque. Nadie estaba allí para verlo entonces, pero ese día, una sala llena de gente lo presenció. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije a Brett lo que pensaba y me fui. Nunca tuve la intención de volver a hablar con él, pero llegó a mi puerta al día siguiente como si nada hubiera pasado. Le dejé decir hola antes de cerrarle la puerta en la cara. Mi esperanza era que entendiera el mensaje y me dejara en paz, pero en cuestión de horas, comenzaron los mensajes de disculpa, y continuarían durante al menos una semana más. Casi respondí a uno solo para decirle que me dejara en paz, pero mi hermana me convenció de que eso solo le daría esperanza y nunca se detendría. Después de eso, los mensajes finalmente se detuvieron por sí solos, y por primera vez en casi un mes, tuve razones para creer que todo había terminado. Las cosas en el apartamento pronto se tranquilizaron, y no había señales de Brett afuera. Estar encerrada tanto tiempo me estaba volviendo loca, así que después de escanear el área alrededor de mi casa, y enfrente buscando a Brett, consideré que era seguro, y tomé el corto paseo hacia los buzones. Salí de la puerta caminando lentamente al principio, lista para correr de vuelta si lo veía, pero cuanto más me acercaba, más confianza ganaba. Unos cuantos pedazos de correo basura fueron todo lo que encontré. Sintiéndome un poco más relajada,
Inhalé una bocanada del cálido aire nocturno de Arizona y comencé a caminar de regreso al apartamento. Me tomé un momento para atarme los zapatos, y mientras lo hacía, pensé que ese sería el momento perfecto para que Brett apareciera. Pero cuando terminé y seguí caminando, no había rastro de él. Podía ver mi puerta cuando giré la esquina, y entonces, de la penumbra, Brett salió de detrás de la pared y me agarró. Cubrió rápidamente mi boca antes de que pudiera gritar, pero cuando sentí la punta afilada del cuchillo, perdí la compostura. Me empujó de vuelta detrás de la pared y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Cuando estábamos lo suficientemente escondidos, retiró lentamente su mano. Podía decir que me estaba vigilando, esperando a que hiciera cualquier ruido, pero la presencia del cuchillo bajo mi cuello me impedía hacer más que susurrar. Afirmó que no iba a hacerme daño, que solo quería hablar conmigo y explicarme cómo se sentía. El cuchillo me hizo pensar lo contrario. Le pregunté tan tranquilamente como pude por qué, si eso era cierto, me estaba atacando con un cuchillo. Esta es la única manera en que podía hacer que me escucharas. Respondió rápida y confiadamente. El tímido y reservado Brett no estaba ahí. El cuchillo le había otorgado aparentemente una sensación de poder que no tenía sin él. Esta realización me aterrorizó aún más y me dejó con pocas dudas de que lo usaría si sentía un desafío a ese poder de alguna manera. Decidí en ese momento que haría lo que fuera necesario para salir de esto con vida. Bueno, estoy escuchando, ¿qué quieres decirme? Le dije con la voz más suave y femenina que pude. También relajé mi cuerpo para darle la impresión de que estaba cooperando voluntariamente. Dijo que había demasiadas distracciones donde estábamos y que iba a llevarme al clubhouse para que pudiéramos estar solos. Reprimí el escalofrío lo mejor que pude, y el único pensamiento que tuve fue que me llevaría allí para matarme. Si ese era el caso, iba a intentar escapar siempre que pudiera, incluso si tenía que matarlo para lograrlo. Él caminaba detrás de mí mientras nos dirigíamos hacia los árboles, presionando la punta del cuchillo firmemente contra mi columna todo el tiempo. Mientras avanzábamos, me contó cómo se había enamorado de mí desde el momento en que me vio, y lo furioso que se sentía cada vez que otro chico me hablaba. No dije nada en todo ese tiempo. En verdad, estaba haciendo todo lo posible para bloquear lo que decía, y buscando mi oportunidad de escapar. Nos acercamos más, y pude ver una fogata ardiendo a lo lejos. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha estado planeando esto? Fue mi único pensamiento. Cuando llegamos, nos sentamos juntos en un tronco largo. Él me miró fijamente a los ojos con anhelo, y habló de lo mucho que le dolía que yo me hubiera negado a ser su novia. Se había aferrado a la esperanza de que yo vería que estábamos destinados a estar juntos, y tuvo la idea de que si me besaba yo me daría cuenta más rápido. Por un breve momento olvidé cómo me había traído hasta allí, y un sentimiento de lástima se filtró en mi mente, pero fue fugaz, y la seriedad de mi situación volvió a mí rápidamente. Lo que diría a continuación me convenció de que mis sospechas anteriores eran ciertas. Nuestra separación le había demostrado que nunca estaría realmente lista para aceptar nuestro destino juntos, y fue un tonto por pensar que una chica tan hermosa querría estar con un fracasado como él. Un sueño que tuvo le mostró que, si moríamos juntos, las cosas serían mejores. Cuando dijo esto, escondió su rostro y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Levantó la mano aún con el cuchillo para secarse una lágrima, y fue entonces cuando aproveché mi oportunidad. Esa fracción de segundo en la que miró hacia abajo y quitó el cuchillo de mí fue todo lo que necesité. Me giré y comencé a correr tan rápido como mis piernas me lo permitían. Estaba oscuro, pero había caminado de ida y vuelta suficientes veces como para saber cuáles luces a lo lejos pertenecían a mi casa. Solo una vez me atreví a mirar hacia atrás. Estaba peligrosamente cerca, pero lo di todo, sabiendo que si me alcanzaba estaría muerta. Me acerqué al borde de los árboles y podía ver las luces del complejo más cerca. Empecé a gritar pidiendo ayuda. El ardor en mis piernas se volvía insoportable y sabía que no podría correr mucho más. En el estacionamiento, cerca de donde estaba Dan, de repente, ¡puf!, una masa de luces brillantes iluminó todo lo que veía delante de mí, y choqué con algo. Algo me agarró y me levantó. Por un segundo pensé que él me había alcanzado y que esto era el fin. Grité tan fuerte como me lo permitieron mis pulmones ardientes. No iba a morir en silencio, ni sumisa. Una voz calmada me dijo que todo había terminado y puso su mano sobre mi cabeza.
Miré hacia arriba por última vez, convencida de que mis ojos desafiantes serían lo último que él vería, pero la cara no era la de Brett. Era un hombre mayor con un bigote tupido. Nuestras miradas se cruzaron. «Está bien, soy policía. Estás a salvo ahora». Sus palabras fueron las más dulces que jamás había escuchado. Me desplomé y lloré con alivio. Un alivio que espero nunca superar. La pesadilla finalmente había terminado. Mi madre y mi hermana me rodearon con sus brazos. Nos abrazamos fuertemente y lloramos como bebés. Se habían preocupado cuando vieron que el correo estaba en el suelo y llamaron a la policía. Miré hacia un lado y vi a un oficial de policía con la rodilla en la espalda de Brett, poniéndole las esposas en las muñecas. Nos llevaron a una ambulancia que estaba esperando, donde me revisaron y eventualmente me dieron el alta. Brett fue llevado detenido, y cuando llegó el momento de determinar su fianza, decidieron no otorgarle ninguna. Así que al menos hasta las fechas del juicio, estará atrapado en la cárcel. Dios sabe que es donde pertenece. Desde que todo esto ocurrió, hemos tenido problemas repetidos con la familia de Brett. Me culpan de lo que sucedió, como si fuera una insensible que lo llevó al límite y causó que tuviera un colapso nervioso. Pintarrajearon el coche de mi mamá con huevos y rompieron nuestras ventanas. Incluso después de que llamamos a la policía, no teníamos pruebas de que fueran ellos quienes lo hacían, así que se salieron con la suya. Toda la situación se volvió más problemática de lo que valía, así que nos mudamos a nuestro nuevo lugar. Solo han pasado unos meses desde que ocurrió esto, y según lo que me dice el fiscal del distrito, probablemente pasará más de un año antes de que comience el juicio. No habrá actualizaciones por un buen tiempo. Sin embargo, si alguien está interesado, publicaré cualquier nueva información que reciba. Por favor, deséenme suerte, y por todo lo que es sagrado, recemos para que este monstruo nunca vuelva a victimizar a otra chica en su vida. ¿Alguna vez tu vecino ha intentado matarte? El mío sí. ¿Adivina por qué? Porque mi perro defecó en su jardín una vez. Sí, una vez. Este tipo no ha sido más que problemas desde que me mudé. Se pavoneaba sin camiseta en verano y de vez en cuando se flexionaba y luego miraba a su alrededor para ver si alguien lo estaba observando. Uno pensaría que un tipo tratando de parecer lo más macho posible sería todo un hombre, pero ese no era el caso. Cualquier cosa que requiriera verdadero esfuerzo físico, excepto levantar pesas, la hacía su esposa, una mujer que no pesaba más de 50 kilos mojada. Podría haberle perdonado el hecho de no cortar el césped. Quizás tenía alergias graves, pero no era eso. Tenían una ridícula camioneta levantada con un escape molesto y ruidoso. ¿Y sabes quién le hacía todo el mantenimiento? La esposa. Ella tenía que usar una escalera de mano solo para subirse a la cosa. Cuando me di cuenta de que él era solo algo para mirar, sin nada detrás de su apariencia, cualquier miedo que pudiera haber tenido hacia él desapareció. No había ninguna conversación de cortesía, aunque el punto de todo este post es lo que ocurrió una tranquila mañana de domingo cuando salí a buscar el periódico. 9 de cada 10 veces, el pequeño perro peludo de mi esposa, que en realidad es bastante simpático, me sigue cuando salgo a buscarlo. Esa mañana fue una de las 9. Y mientras buscaba el periódico en la oscuridad que comenzaba a desvanecerse, él se dirigió a la zona de césped al lado del camino para hacer sus necesidades. No pensé nada de eso en ese momento. Es algo que ocurre de vez en cuando y cuando lo noto regreso a la casa con una bolsa para recogerlo. Ni siquiera a mí me gusta tener heces de perro en mi jardín, pero generalmente no me transformo en Super Saiyajin cuando las veo. Después de todo, tienen que hacer sus necesidades en algún lugar. De cualquier manera, después de encontrar el periódico, regresé a la casa. De reojo noté que el pequeño perro ruidoso estaba en su postura familiar y supe que tendría que regresar a recogerlo. Así que agarré una bolsa y me dirigí a la puerta. Habían pasado tal vez 30 segundos desde que el perro defecó hasta que yo llegué a la puerta. Me acerqué a la puerta y antes de que pudiera girar la perilla, mi vecino comenzó a golpearla. Y no fue un golpe amable. Eran las 7:30 de la mañana, todos los demás en la casa seguían en la cama, así que los fuertes golpes y gritos, sí, también estaba gritando, me enfurecieron antes de que siquiera intercambiáramos una palabra. Abrí la puerta y empezó a despotricar sobre cómo mi perro acababa de hacer una gran caca en su jardín.
Automáticamente le dije que bajara la voz, pero él siguió gritando. Intenté explicarle lo que estaba haciendo, incluso le mostré la bolsa, pero él siguió. Pasé junto a ese idiota y fui a recogerlo. Cuando encontré el montón, vi que en realidad estaba bien dentro de los límites de mi propiedad, así que me enojé aún más. Lo tiré a un bote de basura cercano y me giré para volver a casa. Durante todo ese tiempo había estado tragándome mis sentimientos, pero luego cometió un gran error. Amenazó con hacerle daño al perro si alguna vez volvía a entrar en su jardín. Esto era algo que no podía dejar pasar. Puedo bromear sobre el perrito, pero mi esposa lo ama como si fuera su propio hijo, y yo amo a mi esposa. Así que, aunque solo fuera una amenaza, sabía que mi esposa se enfadaría si lo escuchara. Me acerqué a él y comencé a gritarle amenazas de vuelta cuando él comenzó a empujarme en el pecho con su dedo. Instintivamente lo empujé y cayó de espaldas. Me miró sin palabras, con una expresión de sorpresa en su rostro bien hidratado. Ahora que se había callado, asumí que había entendido el mensaje y que finalmente podría volver a mi casa. Ingenuamente pensé que eso era todo, al menos por el momento. Sin embargo, menos de 2 minutos después empezó a golpear nuestra puerta de nuevo. Para entonces, mi esposa ya se había despertado y estaba en la cocina preguntándome qué estaba pasando. Olvidé mencionar que todo ese tiempo el perro estaba ladrando como loco. Mi esposa lo tomó en brazos para calmarlo, y yo me dirigí a la puerta listo para estrangular a este idiota. Cuando abrí de golpe la puerta, el loco estaba allí con una pistola, y realmente disparó contra mí. Solo rozó mi cabello. La bala pasó zumbando cerca de mi cabeza y estuvo increíblemente cerca de herir a mi esposa. ¿Cómo falló a tan corta distancia? No lo sé, pero estoy increíblemente agradecido de que lo hiciera. Cerré la puerta de golpe y esperaba que más disparos atravesaran la puerta, pero no ocurrió ninguno. Corrí hacia el teléfono y vi que mi esposa ya había llamado a la policía. Le dijeron que ya había habido algunas llamadas desde el área y que ya habían enviado patrullas. Llegaron y les contamos nuestra versión de los hechos, mostrándoles la bala en la pared. El tipo no podía negar que había disparado un arma. La prueba estaba justo allí, y algunos otros vecinos habían presentado quejas sobre alguien disparando. Así que le pusieron las esposas, y vimos cómo se lo llevaban. Más tarde ese día, su esposa vino a disculparse con nosotros por todos los problemas. Nunca tuve problemas con ella en primer lugar, y se lo dije. Ella me agradeció y me dejó saber que se iban a mudar. La verdad del asunto es que ya no podían permitirse la casa, y con lo que acababa de hacer iban a necesitar todo el dinero que pudieran para contratar un abogado. No dijo mucho más después de eso, solo se disculpó una vez más y se fue. Menos de una semana después, se habían ido. No pasó mucho tiempo antes de que otra familia se mudara, y en realidad han sido grandes vecinos. Aunque toda esa comedia de errores fue lo que se necesitó para deshacerse de él, todavía no estoy seguro de que mi esposa y yo casi haber sido asesinados valiera la pena. Esto es una historia sobre unos vecinos que tuve en un apartamento donde solía vivir cuando me casé por primera vez. Mi esposa, su hijo y yo vivíamos con los padres de mi esposa. No hace falta decir que estábamos buscando algo más. No es que ellos fueran malos ni nada por el estilo, pero cualquier pareja recién casada querría su propio espacio. No queríamos irnos muy lejos porque la oferta de cuidar al niño gratis era demasiado buena para dejarla pasar. Mi esposa encontró un apartamento en un sótano publicado en línea y estaba justo dentro de nuestro límite de presupuesto. De hecho, había mucho espacio, así que estaba abierto a la idea, aunque no me gustan los sótanos. Era un apartamento de 2 habitaciones y 2 baños, y formaba parte de una casa que se veía bastante nueva. Un día fuimos a verlo, y el dueño nos mostró todo. Nos dijo que había 2 chicos en el apartamento del primer piso y una familia joven en el segundo piso. Ninguno de ellos estaba en casa en ese momento, por lo que no pudimos conocerlos. Antes de terminar nuestro recorrido, miré a mi esposa y pude ver en su expresión que quería alquilarlo. Estuve de acuerdo, así que le hice una oferta al propietario en ese mismo momento. Así, de repente, teníamos nuestro nuevo hogar. Nos mudamos una semana después. Todo pasó muy rápido. Aunque era una casa nueva, el sonido parecía viajar bien. Desde el principio, podíamos escuchar los pasos de nuestros vecinos de arriba.
Al principio no era tan malo, pero siempre sabíamos cuándo estaban en casa. Pasó poco más de una semana antes de que los conociera por primera vez. Volví a casa del trabajo un viernes y estacioné mi coche en la entrada lateral. Había 2 chicos en el porche fumando y tomando cerveza. Les saludé en cuanto salí del coche y me gritaron algo como, «Hola, ¿qué tal?». Me acerqué para presentarme. Sus nombres eran Calvin y Edward, y tenían más o menos mi edad, unos 20 y tantos años. No me quedé mucho tiempo. Después de 5 minutos volví a mi apartamento en el sótano. No los veía mucho y ni siquiera sabía cómo se conocían. Pero una noche, cuando estaba a punto de irme a la cama, hubo mucho ruido en el piso de arriba. Podía escuchar gritos y parecía que había una pelea. No sabía con certeza qué estaba pasando, pero creí escuchar que algo se rompía en el suelo de arriba. Luego hubo un golpe que solo podría haber sido causado por un hombre adulto cayendo al suelo. Duró casi 10 minutos, y mi esposa y mi hijo también estaban asustados. Honestamente, estuve a punto de llamar a la policía, pero antes de que lo hiciera, vi a un coche patrulla llegar a la casa a través de la pequeña ventana de nuestra cocina. Mi esposa y mi hijo se fueron a otra habitación, mientras yo me quedé para ver qué estaba pasando. No salí, pero desde la ventana pequeña, pude ver a la policía llevándose a alguien. Sabía que era uno de los 2 chicos que vivían arriba. Solo podía suponer lo que había pasado. Obviamente hubo una pelea, y uno de ellos debió haber llamado a la policía. Desde ese momento supe que teníamos un problema, pero no estaba listo para renunciar a nuestro apartamento tan pronto. Al día siguiente, mientras sacaba la basura, me encontré con Edward. Parecía tímido y tenía una venda en el brazo. Hablamos durante unos minutos y no tenía intención de preguntarle por detalles, pero él se abrió conmigo de inmediato. Me contó que Calvin lo había atacado con un cuchillo y tuvo que llamar a la policía. Fue impactante, pero no pedí más detalles. En el transcurso de la semana, Calvin volvió. Me sorprendió verlo, especialmente después de lo que Edward me había contado. A pesar de lo que pasó esa noche, seguían viviendo juntos. No tenía mucho sentido para mí, pero mantuve mi distancia. Pensé que lo mejor sería alejarme de ellos lo más posible. Unos días después, comenzamos a escuchar de nuevo fuertes discusiones desde arriba. Una noche los gritos escalaron y oímos choques y golpes provenientes de arriba, igual que la primera vez. Mi esposa y yo decidimos que era hora de llamar a la policía nosotros mismos. Los oficiales llegaron y fueron al apartamento de nuestros vecinos para revisar la situación. Esta vez, las cosas se habían calmado antes de que la policía llegara. Cuando hablaron con nuestros vecinos, dijeron que todo estaba bien. Esa noche, los policías me dijeron que les habían dado una advertencia por el ruido, pero que no podían hacer mucho más. Este patrón de discusiones y visitas policiales continuó unas cuantas veces más, y nos empezamos a preocupar cada vez más. El estrés empezaba a afectarnos y nos dimos cuenta de que no podríamos quedarnos en ese apartamento mucho más tiempo. Mi esposa ya estaba buscando otros lugares en línea, pero no había mucho dentro de nuestro presupuesto. Entonces, una noche, los ruidos y las discusiones comenzaron de nuevo. Se había vuelto casi normal para nosotros, por lo que casi podíamos ignorarlo. Sin embargo, esta vez fue diferente. Alrededor de la medianoche, cuando nuestro hijo estaba dormido, alguien llamó a nuestra puerta. Me acerqué a la entrada de nuestro apartamento y miré hacia arriba, hacia las escaleras. Pude ver a través de la ventana que alguien estaba de pie allí, pero solo se veía como una sombra. No encendí la luz mientras me acercaba a las escaleras. Cuando llegué a la cima, pude darme cuenta de que era Edward, nuestro vecino de arriba. Estaba temblando y podía ver sangre goteando por su rostro. Estaba a punto de bajar corriendo las escaleras para llamar a la policía, pero en ese momento me vio. Empezó a suplicarme que abriera la puerta, pero no había manera de que lo hiciera. Corrí de vuelta abajo y llamé a la policía. Calvin fue arrestado nuevamente, pero como la vez anterior, regresó unos días después. Después de esa noche, decidimos hablar con el propietario sobre la situación. Cuando le explicamos lo que había estado sucediendo con Calvin y Edward, pude notar que estaba preocupado, especialmente porque las visitas de la policía se estaban volviendo frecuentes. Sabía algo de lo que ocurría, pero parecía sorprendido de lo grave que se había puesto. Para mi alivio, nos permitió romper nuestro contrato de arrendamiento sin penalizaciones. Pasamos los siguientes días buscando, y logramos encontrar un pequeño apartamento en un vecindario mucho mejor.
Pronto finalizamos los trámites para nuestro nuevo apartamento y comenzamos la mudanza. Fue un tremendo alivio salir de ese lugar porque no tengo idea de hasta dónde habrían llegado las cosas con esos vecinos nuestros. Cuando estaba en mis últimos años de adolescencia, todavía vivía con mi mamá y mi padrastro. Aunque tenía un trabajo, me quedé en casa porque quería ahorrar dinero. Sin embargo, mi padrastro quería que me mudara tan pronto como pudiera costearlo. No nos habíamos llevado bien últimamente, así que creo que eso tenía algo que ver. Me dieron unos meses para encontrar algo, y siempre estaba buscando en línea. Finalmente, encontré un pequeño apartamento que estaba dentro de mi presupuesto. El lugar estaba en el segundo piso de un edificio antiguo de 4 pisos, y no tenía ascensor, solo unas escaleras de madera que crujían al subir hasta mi apartamento. El apartamento en sí no era nada del otro mundo, solo una configuración básica con una cocina diminuta, una sala de estar estrecha y un dormitorio en el que apenas cabía una cama. No me importaba el apartamento, pero el área era conocida por ser una de las zonas más peligrosas de mi ciudad. No conocía bien el área, aunque crecí allí, pero sabía que tenía mala reputación. Había mucho crimen en esa zona del que uno se enteraba por las noticias. Mi mamá me ayudó a mudarme con algunas de mis cosas de casa, y después ya estaba solo. En mi primera noche invité a mis amigos para pasar el rato y celebrar la mudanza. Yo era el único que se había independizado, así que me sentía muy maduro y adulto. Ni siquiera tenía sofá todavía, así que todos estábamos sentados en el suelo de madera de la sala. Esa noche escuchamos algunos gritos provenientes de los vecinos de al lado. Mis amigos y yo teníamos música puesta, pero aún se podían escuchar. Pensé que sería molesto si eso pasaba todo el tiempo. Al cuarto o quinto día conocí a mi vecino de al lado, Darren. Era un tipo de unos 40 años, un poco rudo. Le faltaba la mitad de los dientes y tenía un ojo que siempre parecía entrecerrado. Casi parecía una persona sin hogar, aunque sabía que no lo era. Vivía con su novia Samantha, a quien no había conocido. Ya había escuchado algunas de sus discusiones a través de las delgadas paredes. Era el tipo de gritos que te hacían sentir incómodo, y esperaba evitarlos lo más posible. Eventualmente conocí a Samantha. Ella era mucho más joven que Darren. Yo diría que tenía unos 20 y tantos. Samantha era una mujer algo corpulenta, con muchos tatuajes y el cabello negro y corto. Solo hablamos brevemente 1 o 2 veces, así que nunca llegué a conocerla bien. A pesar de mis mejores esfuerzos por ignorar todo, las peleas continuaron. A veces se ponían bastante feas, pero nunca pensé que fueran lo suficientemente graves como para llamar a la policía. Nunca escuché nada que sonara físico, ni algo rompiéndose ni nada por el estilo. Solo eran gritos intensos y discusiones, con la puerta ocasionalmente cerrándose de golpe, pero eventualmente todo se detuvo. Me di cuenta de que había pasado un tiempo desde la última vez que escuché la voz de Samantha o la vi por ahí. Supuse que debieron haberse separado y que ella se había mudado. No me preocupaba ni nada, porque una ruptura entre esos dos tendría mucho sentido. No entendía por qué no había pasado antes. Pasó un mes sin ningún ruido en el apartamento de Darren. Fue un cambio bienvenido y empecé a relajarme un poco. Estaba disfrutando del silencio. Sin embargo, una noche escuché gritos de nuevo, pero esta vez era diferente. La voz no era familiar y estaba seguro de que no era Samantha. Me sentí un poco preocupado y escuché más de cerca. Parecía que Darren estaba discutiendo con alguien más. No quería involucrarme, pero las paredes eran delgadas y era difícil no escuchar. Después de un rato, escuché la puerta principal de su apartamento abrirse de golpe. Pude oír a alguien salir pisando fuerte al pasillo, así que me levanté para ver qué estaba pasando. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven que se iba. No la reconocí. Parecía molesta. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Bajó corriendo las escaleras y desapareció de mi vista. Podía escuchar el eco de sus pasos mientras se iba del edificio. Eso me dejó preocupado, pero intenté ignorarlo. Pensé que tal vez solo había sido otra ruptura difícil. Sin embargo, ese vecino me daba mala espina, y estaba preocupado por lo que podría estar haciendo. Más tarde esa noche, me sorprendió un golpe en la puerta. Cuando la abrí había 2 policías parados allí. Me preguntaron si conocía a Darren y si había escuchado algo inusual.
Mencionaron que la mujer que se fue antes lo había acusado de algunas cosas bastante graves, cosas criminales. Les dije lo que sabía, que no era mucho, solo que la había visto irse molesta. Los policías me dieron las gracias y fueron al apartamento de al lado. Un rato después, sacaron a Darren esposado. Lo vi a través de la mirilla mientras se lo llevaban. Pasó un tiempo antes de que obtuviera respuestas sobre lo que había pasado, pero unos días después me encontré con el administrador del edificio mientras revisaba mi buzón. Después de hablar con él un rato, parecía agitado por todo el drama que Darren había causado en el edificio. Le pregunté si sabía lo que había pasado, pero solo me dijo que la policía estaba investigando algunas acusaciones en su contra. Darren nunca volvió a ese apartamento, y al cabo de varios meses tuve un nuevo vecino. Eventualmente salió a la luz que Darren había sido acusado de agresión contra la mujer que vi esa noche. Eso realmente me hizo preguntarme qué estaba pasando antes en ese apartamento, cuando Samantha aún vivía allí. Como dije, nunca escuché nada que sonara como una agresión, pero eso no significa que no sucediera. Desde entonces, siempre me he preguntado si podría haber hecho más, pero ya es demasiado tarde para eso, lo hecho está.